Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a pasar revista a las reformas a la ley del deporte. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Bien, amigas y amigos, para conocer detalles de cómo se lleva adelante la discusión de estas reformas, hemos invitado al asambleísta Jacinto Espinosa. Vamos a revisar su perfil. Jacinto Espinosa, deportista, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Para complementar este diálogo, también hemos invitado al asambleísta Sebastián Palacios. Revisemos su perfil. Sebastián Palacios, deportista, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, coordinador del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. Ya las comisiones de la Asamblea Nacional trabajan en las reformas a la ley del deporte, esta iniciativa que ya está en vigencia, la ley del deporte que está en vigencia en nuestro país, pero que debido a múltiples situaciones ha sido merecida de un proyecto de reformas. ¿Cuáles son estas? Las vamos a revisar en el siguiente perfil. El proyecto de ley del deporte, la educación física y la recreación superó el primer debate en el Pleno. La iniciativa, trabajada al interior de la Mesa del Derecho a la Salud, pretende garantizar a los ciudadanos el derecho al deporte, tal como manda la Carta Magna. Esto es, que el Estado debe proteger, promover y coordinar la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, a la formación y desarrollo integral de las personas. Esta iniciativa surge por la necesidad de establecer autonomías de las organizaciones deportivas, regular la actividad física y entender al deporte de forma integral para la salud, pero sobre todo brindar garantías a los deportistas del país para que puedan continuar con esta profesión. Trabajar en deporte es prevenir y reducir enfermedades. Evitar que niños y jóvenes caigan en las drogas, es fomentar el turismo y el desarrollo económico. En consideración la autonomía administrativa, financiera y técnica de las organizaciones deportivas a efectos de regular la actividad física, el deporte, la educación física y la recreación. Todo esto de manera integral. El texto recoge las propuestas, observaciones y solicitudes de varios sectores involucrados en esta materia. Todos han sido recibidos por la Asamblea Nacional para escuchar su sentir, desde la Comisión hasta el Pleno. Deben reconocer que por cada dólar invertido en el deporte, el país ahorra $15 en salud, medicina y rehabilitación. Se debe tomar en cuenta el acceso universal para personas con discapacidad a los escenarios deportivos, escenarios que son construidos con recursos públicos. Ahora el proyecto regresó a la comisión. Los asambleístas procesan estas y nuevas propuestas para entregar al país una reforma que beneficie a las niñas, niños, jóvenes y adultos para que encuentren en el deporte, la salud y la recreación una posibilidad para progresar. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a saludar ya con nuestros invitados. Empezamos con el asambleísta Jacinto Espinosa. Legislador, bienvenido a Tercer Debate. Saludo, Ricardo, saludo para mi gran amigo Sebastián Palacio. Y bueno, estamos aquí para hablar de un tema muy interesante que sin lugar a duda el país está con muchísima expectativa, a pesar que segurísimo hay leyes de igual o de muchísima más importancia que la reforma a la ley de deporte y educación,
pero sin lugar a dudas esta es una de las actividades que el país está con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucha expectativa que lógicamente una ley pueda ser reformada, mejorada en beneficio de los deportistas como los principales protagonistas, ¿no? Claro que sí, gracias asambleísta Jacinto Espinosa, y ahora que tenemos la oportunidad de conversar con usted, ya que es ahora asambleísta principal, vamos a saludar ahora con el asambleísta Sebastián Palacios, quien ya nos acompaña aquí en Tercer Debate Legislador. Bienvenido al programa que se transmite por la señal de los medios legislativos. Hola Ricardo, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un saludo y un abrazo a Jacinto y a todas las personas que nos siguen en esta interesante entrevista. Claro que sí. Asambleístas, vamos a empezar. Voy a empezar por usted, asambleísta Sebastián Palacios. Dentro de la Comisión del Derecho a la Salud se ha asignado estas reformas a la ley del deporte, y también dentro del grupo parlamentario por los derechos de los deportistas, de la cual usted es presidente, se llevan adelante estas reformas. ¿En qué consiste? ¿Por qué es necesario reformular la actual normativa del deporte? Empecemos con ese tema global. Claro que sí, Ricardo. Recordemos que hace un poco más de un año, el Grupo Parlamentario del Deporte presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de una nueva ley del deporte. En este camino y en el pasar de los meses, varios asambleístas han presentado otros proyectos de reformas, y todos estos proyectos han llegado a la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud lo que se ha hecho es revisar cada uno de ellos, ver qué temas son los principales, cuáles son las mayores transformaciones que se podría dar al deporte a través de la nueva ley, y generar un documento que es el informe para primer debate, documento que fue discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahora estamos en el camino hacia el segundo debate. Pero ¿por qué es tan importante tener una nueva ley del deporte? Porque así lo exigen los deportistas, así exigen aquellos deportistas que no tienen apoyo, que no tienen recursos, que se quejan porque no tienen un dirigente que esté preparado, que no reciben el soporte desde las escuelas, colegios, universidades, mujeres que no ven que en el sistema deportivo hay garantías de igualdad de oportunidades y derechos, deportistas con discapacidad que se sienten discriminados, que no son incluidos dentro del contexto de las organizaciones deportivas, y en definitiva, por la necesidad de un sistema deportivo que funcione bien, que sea ágil, que utilice los recursos como se deben utilizar, que lleguen a quienes deben llegar, que son los deportistas, y porque necesitamos que nuestro país crezca en deporte, que más niños crezcan haciendo deporte. Asambleísta Jacinto Espinosa, bajo estas consideraciones podemos ir desmenuzando ya la propuesta, en el sentido de que la actual ley del deporte no ha brindado todas las facilidades a quienes tienen alguna actividad en representación del Ecuador, actividad deportiva me refiero. Es muy complejo y difícil hoy que uno está dentro del tema del debate, de estructurar o escuchar diferentes actores de todo el país, y no solamente deportistas, sino actores como periodistas, dirigentes, entrenadores, jueces, y definitivamente estructurar una ley que intente abarcar todas las aristas va a ser dificilísimo, y seguro dentro de este debate y seguro dentro de esta reforma de ley se van a quedar varias cosas a lo mejor sin revisar. Muy complejo. El deporte en sí genera pasiones. El deporte es una actividad que es muy amigable y que normalmente no encuentra rechazo. Pero sin embargo, y sin lugar a dudas, el trabajo que han venido realizando el bloque parlamentario del deporte, encabezado por Sebastián Palacios, sin lugar a dudas ha sido un trabajo muy fuerte, muy difícil. Quien habla, en los pocos días que hemos estado como asambleístas, recibimos llamadas, visitas, y claro, en cierto momento la expectativa está de que va a ser una ley acomodada para mi gremio, cuando, y lo que se debe trabajar definitivamente y lo que se está haciendo en sí es intentar reformar una ley que esté sujeta para que los deportistas sean los beneficiarios, ¿no? Como es el tema de la posibilidad de que los escenarios deportivos
de las ligas barriales legalmente legalizadas, tengan la exoneración del pago de la energía eléctrica. Ese es un proyecto que en realidad lo veníamos socializando y hablando hace 3 años. Cuando fui inclusive candidato, era uno de los proyectos que fue mi bandera de lucha y fue presentado en su momento determinado. Pero ¿cómo esa idea aterrizarlo en una ley? El gran desafío que tendrán los asesores y el equipo de trabajo de los diferentes compañeros asambleístas. No es nada fácil. El tema... asambleísta Jacinto Espinosa. Y en efecto, esas son algunas de las demandas. Por ejemplo, una mejor infraestructura para las actividades deportivas. Es uno de los elementos que sin duda es fundamental y que se deben ir discutiendo en el marco de estas reformas. Pero vamos a ir conociendo un poco desde la realidad. ¿Cuál es la realidad por la que atraviesan actualmente los deportistas, asambleísta Jacinto Espinosa? Se nos ha dicho ya que no tienen un representante, tal vez un patrocinador, los recursos económicos que son necesarios. ¿Cuál es la realidad por la que atraviesan actualmente, asambleísta Espinosa? Mira, sin lugar a dudas, en este grupo de asambleístas que están actualmente en función, como Sebastián Palacio, Carlos Vera, parece Jorge Corozo, sin lugar a dudas han dado insumos para que puedan reformar una ley. En esta reforma de que siempre se busca el interés de mejorar las condiciones para los deportistas, pero no ha alcanzado en ciertos momentos, inclusive a veces por falta de voluntad política, voluntad no solamente de buscar recursos, porque me cortaste hace poco cuando yo te decía que en el tema de que los escenarios deportivos de las diferentes ligas barriales deberían tener la exoneración del alumbrado eléctrico. ¿Por qué? Porque de una otra manera, si somos el 4º país con soberanía energética, la ciudadanía debería intentar tener un beneficio. Los deportistas que de una otra manera, la tramitología que hoy tienen los deportistas para poder recibir un auspicio de una empresa privada y que esta empresa privada tenga un beneficio a través de los impuestos de exoneración, hoy tienen que hacer un carrusel. Las federaciones, las ligas tienen que enviar al Ministerio de Deportes, al Ministerio de Deportes al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas al SRI, y en ese momento el deportista puede acceder a un beneficio. Creo que de una otra manera, sin lugar a dudas, los deportistas, todo ese tipo de tramitología impiden que de otra manera desarrollen de mejor manera el tema de los auspicios. Y para culminar, uno de los temas que hemos planteado por escrito es que se norme, se regule, se controle el funcionamiento de las escuelas deportivas y de los gimnasios. Y no es un tema de una tramitología que a lo mejor en vez de facilitar el buen funcionamiento o el libre aprovechamiento de los espacios deportivos, no ese es el fin. El fin es intentar que se norme y que se regule, que el ente rector, el Ministerio de Deportes o las federaciones deportivas sean las instituciones que de otra manera puedan tener la posibilidad de regular el buen funcionamiento de las escuelas deportivas en todas sus disciplinas, ¿no? Muy bien, asambleísta Espinosa. Asambleísta Sebastián Palacios, dentro del proyecto de reformas se pretendía modificar la estructura de las federaciones, hacerlos, volverlos unos entes no tan burocráticos. ¿Por qué aquello? Así es, Ricardo, y conectándome además con lo que conversaban junto a Jacinto, ¿cuál es la realidad de nuestros deportistas? Y no quiero hablar de mi experiencia como deportista, sino con nombres y apellidos de deportistas que hoy en día están en la élite a nivel mundial. Hace pocos años, veíamos a Glenda Morejón competir un mundial de marcha con los zapatos rotos. Meses después, Carla Heredia, una reconocida ajedrecista ecuatoriana, hacía una rifa solidaria para poder viajar a las Olimpiadas de ajedrez. Y hace pocas semanas, Neisy Dahomes, nuestra carta olímpica en pesas, hacía un reclamo a la Secretaría del Deporte porque, pese a ser una deportista olímpica, no estaba recibiendo el apoyo que ella se merece. Esa realidad, Ricardo, de 3 deportistas que acabo de mencionar, pero que
podemos sumar a muchísimos más. De hecho, a propósito, he mencionado a 3 mujeres, pero tenemos cientos, miles de deportistas que tienen muchísimo potencial, pero carecen del apoyo. Hacen que trabajemos en esta nueva ley del deporte. La ley va en todos los niveles, desde el nivel recreativo que hablaba Jacinto, enfocándonos en las ligas barriales y cómo potenciar las ligas barriales y cómo facilitarles la vida a las ligas barriales, quitando esas deudas y esos pagos enormes que tienen en los servicios básicos, pero también vemos al deporte formativo, introduciéndonos en las provincias, de las federaciones provinciales. Y obviamente el deporte de alto rendimiento, regresando a ver a las federaciones por deporte. Pero hay un denominador común que está conectado con esta realidad de los deportistas, y es que estas federaciones no terminan de ser lo suficientemente eficientes y ágiles para que el deporte crezca adecuadamente. ¿Y a qué me refiero? El 80%, Ricardo, de los recursos que recibe una federación hoy en día, el 80% se va a gastos administrativos. Se va a pagos de salarios, a pagos de alquileres, a insumos y demás. Solo el 20%, y en algunos casos menos del 20%, termina llegando a los deportistas. Pero no solo eso. Ese poco recurso que llega a los deportistas resulta que no tiene una planificación clara de cómo van a ser utilizados. Y cuando los deportistas preguntan a los dirigentes, bueno, ¿y por qué no me está llegando a mí el dinero? ¿En qué se está utilizando? No existen rendiciones de cuentas. No hay transparencia y no hay claridad de cómo se entregan esos recursos. Entonces, todo esto genera la necesidad de plantear una ley que sea absolutamente clara en cómo tienen que conformarse las federaciones. Me olvidaba de un tema. Para que no haya injerencia política en la organización deportiva, eso es clave. Ricardo y Jacinto va a coincidir conmigo, que las decisiones no se tomen en base a intereses personales o políticos, sino en base a el beneficio que deben tener los deportistas. ¿Y eso cómo lo dividimos, asambleísta? Porque siempre el tema político va a estar presente en todas las actividades. Y eso es clave, Ricardo, y por eso es que uno de los ejes de la nueva ley es justamente la despolitización. ¿Cómo lograrlo? Cambiando la forma en la que se eligen los dirigentes deportivos. Usted preguntaba cómo se está mejorando la estructura de las federaciones. Bueno, partiendo de la forma en cómo se eligen los directorios. Actualmente, un ejemplo clarísimo, para elegir los directorios de las federaciones provinciales, hay una injerencia directa del gobierno de turno a través del Ministerio de Salud, a través de la Secretaría del Deporte, a través del gobierno autónomo descentralizado, teniendo mayoría en la toma de decisiones. En la nueva ley eso se va a terminar, ya no hay injerencia de estas organizaciones, sino que las decisiones las toma quienes representan el deporte, ligas cantonales, asociaciones provinciales, estamos incluyendo las asociaciones por discapacidad y la asociación de deporte estudiantil para que tengan voz y voto también en la toma de decisiones, y de esa manera reducimos y ojalá eliminemos esa politización que hay del deporte a nivel provincial. Metemos auditorías, ponemos seguimiento, rendiciones de cuentas para el uso de los recursos, mejoramos la forma en la que se asignan los recursos a las federaciones para premiar a quien hace mejor su trabajo y que sean esas federaciones las que trabajan bien, las que puedan tener más recursos cuando se realizan las asignaciones, y de esa manera tener federaciones que funcionen mejor, con dirigentes que estén preparados, que además es otro de los temas interesantes de nuestra nueva ley, un perfil mínimo para ser dirigente deportivo, ya no dirigentes puestos a dedo para beneficiar a uno u otro sector, sino gente que esté preparada. ¿Este perfil en qué consiste? Bueno, en tener preparación mínima. No podemos ser demasiado exigentes, lamentablemente, Ricardo, porque no queremos pecar ahí de discriminatorios, pero sí al menos haber tenido experiencia y haber tenido algún tipo de formación. No hablamos de un título de tercer nivel ni de cuarto nivel, pero sí de formación, de un curso, de seminarios, de diferentes formas en la que esta persona haya aprendido sobre marketing deportivo, administración deportiva, cómo manejar una organización y obviamente entender la responsabilidad que tienen de manejar a cientos y miles de deportistas. Asambleísta Jacinto Espinosa, ¿es posible aquello, llegar a tener gente especializada en esta materia para estar al frente de las federaciones y dejar de lado, claro, los intereses particulares, los intereses políticos?
Ninguna ley va a ser perfecta, mi estimado Ricardo. Y sin lugar a duda, he visto, he escuchado hoy de primera mano, te puedo decir que se han recogido insumos de diferentes instituciones, ¿no? Definitivamente ha sido un trabajo muy exigente de parte de los asambleístas que han iniciado este proyecto. Y despolitizar el tema del deporte es muy complejo, muy difícil. Quizás en la teoría lo podemos... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es complejo despolitizar este tema? La idea de parte de Sebastián, perfecta, fabulosa, tiene todo mi apoyo, pero es muy complejo, muy difícil. No estoy diciendo que no se va a lograr, estoy diciendo que es muy complejo y bueno, con algo podemos iniciar. Nos hemos dado cuenta que durante muchos años no hemos podido despolitizar el tema del deporte y bueno, esperemos que luego un análisis profundo de parte del equipo de Sebastián Palacio y varios asambleístas, seguro que ese es el espíritu de esta ley. Y para desviarme un poquito, lo decía hace poco Sebastián, de los deportistas actuales, esta ley debería y debe recoger la posibilidad de que también se precautele los intereses de los ex deportistas. Porque sucede que... ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo precautelar estos derechos de quienes fueron o representaron al Ecuador en una actividad deportiva? Es muy simple desde el punto de vista de quien habla y lo he vivido en carne propia. ¿Cómo es posible que deportistas que tuvieron 15, 20 años y que aportaron al Seguro Social, aportaron durante ese tiempo que fueron deportistas activos y que luego se dedican a la actividad como entrenadores, esos mismos deportistas no tengan una jubilación digna? Algo hay que hacer, algo hay que modificar y ese, como le decía, como idea perfecta. Todos nos sumamos al proyecto, pero ahí lo decía Sebastián hace poco en un par de reuniones que hemos tenido, ¿cómo lo podemos aterrizar esa idea? Esa es la gran, porque este tema de la reforma de la ley del deporte tendría que ir empatada con la reforma de la ley de afiliación al Seguro Social, porque en mi caso, lo ponía como ejemplo, jugué 22 años profesionalmente y en los 22 años en los diferentes clubes que yo participé, en todos los clubes me descontaban el IES, pero sin embargo después de 22 años no tengo ningún beneficio de haber practicado deporte. Claro, yo tengo la bendición de tener un negocio que me permite sostenerme, pero no todos los deportistas tienen esa bendición. Entonces, no solo hay que preocuparse por los actuales campeones, que hay que darle todas las facilidades y cobijarlos, pero también hay que preocuparse por aquellos que también nos dieron muchas alegrías y que hemos llorado con los triunfos de ellos. Entonces, sí es importante también precautelar los intereses de los ex deportistas, ¿no? Este es un tema realmente interesante, el que lo acaba de citar el asambleísta Jacinto Espinosa, los derechos laborales. Y me parece que aquí hay que irlo desmenuzando también en el segundo bloque, y sí quisiera ir conociendo ya desde su experticia, asambleísta Sebastián Palacios como representante en el ciclismo en nuestro país y asambleísta Jacinto Espinosa como futbolista profesional también en el Ecuador. Asambleísta Sebastián Palacios, a ver, los derechos laborales. Y aquí me parece que vamos a ir entrando en la discusión de si es un deporte que está regentado por el gobierno central o la actividad privada como es el fútbol, porque todos sabemos que el fútbol es otro mundo y allí dicen que no lo regula nadie. Vamos a ver si esto es así. Asambleísta Sebastián Palacios, ¿cuán cierto es de que ahora en los deportes, en el ciclismo, en el boxeo, en el levantamiento de pesas, en el mismo ajedrez, se respetan los derechos de quienes nos representan a nosotros como ecuatorianos? Ricardo, es fundamental que se respeten los derechos laborales, no solo de deportistas, sean profesionales o no, sino de todos los ciudadanos. Creo que ese es un postulado absolutamente claro y no hay duda al respecto. Ahora, hay que siempre diferenciar entre deportistas que viven del deporte y que ingresarían en la clasificación del deporte profesional, es decir, un futbolista que pertenece a un club y recibe un sueldo mensual por participar y por competir en ese club.
y que obligatoriamente, ni siquiera lo tiene que decir la ley del deporte. La norma laboral, el Código del Trabajo, ya establece pautas de cuáles son sus derechos como trabajador. Otra es la lógica de un deportista de alto rendimiento, que no necesariamente vive del deporte, pero que sí tiene una proyección de llegar a ser un deportista profesional. En nuestro país tenemos la suerte de tener un plan de alto rendimiento en el que muchos deportistas reciben una ayuda, reciben un apoyo mensual, ya sea en un monto de dinero o en pasajes, en entrenadores, en insumos, etc. Pero vemos que no se cumplen, ¿no? Vemos que no se cumplen y allí como la ley del deporte va a venir, bueno, a obligar a que se cumplan estos derechos, ¿no? Y a eso justamente iba. Decía, tenemos la suerte de tener un plan de alto rendimiento, tenemos deportistas de alto rendimiento, pero resulta que se atrasan en los pagos, que no hay una claridad de cómo clasifican unos al plan de alto rendimiento o no. Pero a lo que quiero llegar es que todos los deportistas que hayan obtenido una medalla que sea reconocida, es decir, una medalla en campeonatos mundiales, una medalla en Juegos Panamericanos, una medalla en Juegos Olímpicos, deben tener, Ricardo, deben tener el reconocimiento del Estado. En el año 2015 cometieron un gravísimo error y es sacar de la ley del deporte la pensión de retiro vitalicia que existía dentro de la ley y que brindaba una pensión vitalicia a los deportistas que se retiraban y que hayan obtenido una medalla. El mejor de los ejemplos, Jefferson Pérez, campeón olímpico. Si estos deportistas han dedicado su vida al deporte, se han sacrificado, se han lesionado, han dejado de lado estudios, trabajo, vida personal, amigos, familia, etcétera, oigan, lo lógico es que haya un reconocimiento hacia ellos. Y ese es un gran triunfo de esta nueva ley. En el primer debate hemos regresado ya la pensión vitalicia para estos deportistas en este proyecto. Eso es algo muy positivo. Pero podemos ir más allá de eso, Ricardo. Creo que... A ver, brevemente, asambleísta, le voy a pedir que concluya la idea porque nos vamos a ir a una pausa. Brevemente, por favor. Brevemente, creo que debemos ir más allá de esa ayuda y ese apoyo y es asegurar que los deportistas estudien, se preparen, asegurar que pueda haber una reinserción laboral cuando los deportistas terminan su carrera deportiva. Eso es fundamental porque no han podido estudiar, no tienen experiencia, llegan a un trabajo y lo primero que les piden es, bueno, ¿y dónde ha trabajado usted? No, yo soy medallista olímpico, yo soy medallista. Pero ¿eso de qué me sirve? Esa reinserción laboral es clave también tomarla en cuenta. Entonces, dos conceptos claves que todavía hay que mejorar en el proyecto. Educación para deportistas y reinserción laboral cuando se retira. Correcto. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando con los asambleístas Jacinto Espinosa y Sebastián Palacios respecto de las reformas a la ley del deporte. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual. Conversamos con los asambleístas Sebastián Palacios y Jacinto Espinosa respecto del proyecto de reformas a la ley del deporte. Asambleísta Jacinto Espinosa, estábamos dialogando respecto de la realidad de los deportistas en el ámbito laboral, un tema que usted lo puso sobre la mesa de discusión. A ver, dentro de las reformas ahora entonces vamos conociendo que se van incluyendo los temas como educación y también estabilidad laboral. Se ha dicho, ¿por qué es necesario ahora que se incluyan estos dos conceptos? O más bien, ¿cuál es la situación por la que están atravesando quienes, las ex glorias del deporte ecuatoriano, por denominarlos así? Como lo decía anteriormente,
Y aún así, asambleísta Jacinto, si me permite, si es que podemos mejorar un poco el audio, si nos podemos ubicar los audífonos. Entre tanto, mientras mejoramos ese audio, asambleísta Sebastián Palacios, estábamos dialogando con usted respecto de estos dos conceptos, ¿no? Encontrar la estabilidad laboral y también los ámbitos educativos, el tema de la educación, el fomento a la educación. Si lo podemos ir ampliando estos conceptos mientras mejoramos el audio con el asambleísta Espinosa. Con mucho gusto, Ricardo. Uno a veces cree que los deportistas solamente están para ganar medallas. Y no es así. Un deportista debe tener un desarrollo integral al igual que otras personas. En otros países, los centros de alto rendimiento obligan a los deportistas a seguir un plan de estudios, a aprender un idioma, a entender los conceptos de administración, de economía o lo que a ellos les guste estudiar. Creo que ese concepto debe llegar a nuestro país. Y si es que tenemos un plan de alto rendimiento, entonces nos tenemos que asegurar que esos deportistas puedan a la vez tener un plan de estudios. Ahora, las universidades hoy en día no ofrecen planes de estudios especializados para deportistas. Ese es un tema que debemos tocar en esta nueva ley del deporte para que las universidades ofrezcan planes especiales para deportistas de alto rendimiento, con currículums reducidos, con unas mallas específicas para deportistas que tienen que viajar, que a veces no están en el país, que pueda ser a distancia. Ahora creo que la pandemia nos ha demostrado que sí se puede estudiar a distancia y entonces de esa manera vamos a asegurar que los deportistas ganen su medalla, pero que cuando terminen su carrera deportiva tengan ya una carrera universitaria que les permita adentrarse al mercado laboral y puedan continuar con su vida. Asambleísta Jacinto Espinosa, mejoramos el audio con usted. ¿Cómo garantizamos entonces que estos conceptos se respeten a futuro y que finalmente alguien que se dedica a una actividad deportiva en el país obtiene los logros suficientes, pueda a futuro ganar los recursos necesarios para poder subsistir el resto de su vida? Bueno, te decía que es muy complejo, pero sin embargo hay una voluntad enorme de muchos asambleístas y su equipo de trabajo que están intentando aterrizar todos estos insumos que se ha recabado de parte de la ciudadanía para que esta ley que va a ser reformada puedan beneficiarse. Dentro de esta ley o de la primer debate de la ley, el proyecto de ley, no estaba contemplado el tema de los entrenadores. Una del pilar fundamental del desarrollo del deporte. Justamente los entrenadores no son aquellos que solamente preparan al ser humano para que ganen medallas. Los entrenadores juegan un rol importantísimo dentro de la formación como ser humano dentro de un deportista. No está contemplado el tema de los señores jueces y es justamente las observaciones que hemos planteado por escrito para que dentro de la mesa de la Comisión de Salud pueda ser analizado e incorporado dentro de esta reforma de ley. Insisto, el tema de que los deportistas tengan la posibilidad de que garanticen sus plazas laborales cuando van a representar al país. Lamentablemente hay empresas públicas o privadas que cuando un deportista élite representa a su país, vienen lógicamente a su lugar de trabajo y lamentablemente no son incorporados, a veces son marginados, a veces son despedidos. Y no me parece justo que un deportista que representa a nuestro país le suceda eso. Todo tipo de situaciones es importante que todo insumo sea recibido y ha sido recibido de buena manera por William Garzón, que es el presidente de la Mesa de Salud, y por todos los asambleístas, inclusive encabezados por nuestro gran amigo Sebastián, que por cierto espero que tengan la bendición de continuar dentro de la Asamblea por 4 años más. Bueno, el asambleísta Sebastián Palacios entiendo que no está para la reelección, haciendo esta breve digresión. Así es, Jacinto. No estaremos acompañando los próximos 4 años y por eso es que es tan importante que podamos aprobar esta nueva ley del deporte en este periodo hasta mayo. Claro que sí. Asambleísta Jacinto Espinosa, vamos a hablar sobre uno de los temas que sin duda es considerado como una especie de tabú dentro del deporte ecuatoriano y vamos a centrarnos en el tema del fútbol, que es su experticia. Cuando se busca de alguna otra manera entrar a regular, por ejemplo, el tema
del pago de seguridad social a los futbolistas en el país, siempre desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol existe una alerta y se dice cuidado. El fútbol es una actividad privada y está regida por los reglamentos de la FIFA. FIFA también sanciona el momento en que desde el Estado de un país, o más bien desde el Estado, una nación, intenta regular los temas deportivos. Y hemos visto, por ejemplo, que en el Ecuador muchos futbolistas no tributan o no pagan lo que deberían cancelar al Seguro Social. Y claro, y se dan otros problemas como que terminan su carrera y al final no reciben lo que deberían tener, una jubilación. Te voy a dividir en dos partes mi respuesta. Primero, el tema de la FIFA sí precautela el tema de la autonomía de los equipos de fútbol, pero sin embargo, en el momento que una institución pública o privada recibe dinero público, sin lugar a dudas estarán sujetos a una supervisión de las autoridades de control. Yo creo que se ha avanzado mucho, pero sin embargo hay mucho por hacer. Y el tema de los clubes, en el tema, Sebastián, la Federación Ecuatoriana no tiene dentro de su organigrama la representación de los futbolistas dentro de su organigrama. La Federación Ecuatoriana no tiene dentro de su organigrama la representación de uno de los pilares más importantes, que son los entrenadores. Dentro de esta reforma es importante que se analice todo este tipo de situación que permitan que lógicamente tener un mejor futuro en el tema deportivo. Asambleísta Sebastián Palacios. Sí, es muy importante, Ricardo, decir que la ley del deporte, como su nombre lo dice, rige el deporte en el país. Como yo explicaba en un inicio, en todos sus niveles. Y el nivel profesional es parte del deporte ecuatoriano y por lo tanto la ley del deporte debe regir también al deporte profesional. Ahora, hay que tomar en cuenta que cada deporte y especialmente el fútbol tiene una regulación internacional, la que debe obedecer, que viene dictada desde la FIFA. Eso quiere decir que la ley del deporte debe estar de alguna manera conectada con lo que rige la FIFA. Yo no le veo problema en eso. Y de hecho, nosotros hemos decidido incluir algunos artículos nuevos en lo que respecta al deporte profesional. Hemos quitado un artículo que hablaba y decía que el fútbol se regirá por sus propias normas. Hemos quitado ese artículo porque creemos que todo el deporte profesional debe ser normado por igual. Y incluimos ahí dos cosas que vale la pena recalcar, Ricardo. La una es la posibilidad de que los clubes profesionales se puedan convertir en sociedades anónimas. Algo que sucede en otros países, por ejemplo en España, y lo que logra eso es que haya mucho más control financiero de los clubes. Hemos visto un montón de casos de clubes que se sobreendeudan, que contratan a un jugador con un sueldo altísimo y no tienen cómo pagar. Bueno, el que tengan un régimen de sociedad anónima hace que haya mucho más control. Y lo segundo que hemos incluido es la norma para que se puedan crear ligas profesionales. Es bien interesante, pero en Ecuador tenemos una liga profesional de fútbol, la Liga Pro, pero resulta que la ley del deporte actual no habla de ligas profesionales. Bueno, la nueva ley del deporte ya está normando la creación de ligas profesionales para así como hay en fútbol, haya también en otras disciplinas. Pero esto también pasa porque Liga Pro se creó recién hace 3 años, no más. Entonces, claro, la ley del deporte actual tiene mucho tiempo más de vigencia y de lo que se hablaba ahí era de los campeonatos nacionales. Había otra de las otras figuras. ¿Qué va a pasar si a lo largo del tiempo otra empresa decide crear otro campeonato con otro nombre? Se creó Liga Pro, pero sin la norma en donde debe estar, que es la ley del deporte. Se utilizaron otras normas para la creación de Liga Pro, pero no estaba en la ley del deporte. Ahora ya va a estar en la ley del deporte. Y el normar esto es importante justamente para que no ocurra eso, para que no se empiecen a crear nuevas organizaciones, nuevas ligas, sin una norma clara y sin una estandarización que debe existir. El día de mañana puede haber una liga profesional de básquet o una liga profesional de vóley o de tenis y entonces ahora la ley ya dará algunas pautas para que esas ligas sean creadas bajo esta norma
y que haya un orden dentro de este sistema. Usted, asambleísta Sebastián Palacios, mencionó el tema de que los clubes puedan transportarse, o más bien transformarse, es la palabra, a asociaciones. ¿Esto no vendría un poco a afectar la autonomía que tienen precisamente los clubes para recibir financiamiento, comprar jugadores, comprar derechos? No es asociaciones, Ricardo, sino a sociedades anónimas. Sociedades anónimas. Sí. Y de ninguna manera, más bien lo que hace es que tengan un seguimiento desde el punto de vista mercantil para que deban rendir cuentas, para que haya claridad en el manejo de sus finanzas, en el manejo de su contabilidad, y que evitemos que clubes en un futuro caigan en la quiebra porque han hecho y han manejado mal los números o sus finanzas. Eso es lo que se quiere evitar. Deportivo Quito, le pongo sobre la mesa. Ahí está un gran ejemplo. Otro, el Nacional. Le pongo también. Sí, y por eso es que esta figura de las sociedades anónimas se creó en España, existe en otros países y funciona muy bien. De hecho, esa fue una propuesta que recibimos por parte de los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriana y lo hemos planteado dentro de esta nueva ley. Y ese tema, Ricardo, así como todos los otros temas que constan dentro de la ley, todavía están sujetos a que nos puedan dar nuevas observaciones, nuevas ideas, nuevos planteamientos y en el camino al segundo debate podamos mejorar la ley. Yo creo que ese es nuestro compromiso, tanto de Jacinto, mío, como de todos los asambleístas que estamos trabajando en esta nueva ley, el tener la mejor ley del deporte posible. Si no logramos eso, yo no me iré feliz de este periodo como asambleísta. Seguro que lo vamos además a tener junto a nosotros los siguientes años porque está ligado también al tema de los deportes, asambleísta Sebastián Palacios. Vamos a dejar el tema del deporte profesional, el deporte de élite a un lado porque otro de los aspectos que también se busca darle una normativa legal es el deporte amateur. Y dentro de ellos viene también el deporte por recreación, del cual el asambleísta Jacinto Espinosa también tiene conocimiento. Asambleísta Jacinto Espinosa, usted mencionaba sobre dotar de infraestructura a las ligas barriales, por ejemplo, para desarrollar actividades deportivas. ¿Qué más es lo que se necesita? ¿Qué más piden los deportistas, los que salen al ciclo paseo, tal vez los fines de semana? Tener un marco legal para que de alguna u otra manera puedan desarrollar su actividad de manera tranquila, transparente. A ver, esta ley va a ser muy difícil que pueda dotar, Sebastián, corrígeme, de infraestructura porque eso es competencia de los municipios. Lo que quien ha planteado es que se exonere el tema de los servicios de energía eléctrica porque es un tema que lo está matando a las diferentes ligas. El tema de mejorar todo el nivel de infraestructura compete al tema del municipio, pero sí sería importante, Sebastián, que dentro de esta reforma de ley se pueda contemplar un incentivo a aquellos municipios que mejoran los escenarios deportivos. Sin lugar a dudas, hay mucho por hacer, pero esto es un tema también que debería estar dentro del debate de esta reforma de ley, ¿no? Asambleísta Sebastián Palacios. Sí, claro, las leyes dan las pautas, es como ese paraguas normativo y en base a ese paraguas normativo se emiten las políticas públicas desde las diferentes estructuras del Estado. Lo que sí puede hacer esta ley es dictar la responsabilidad y la obligación de los gobiernos autónomos, por ejemplo, de los municipios, de desarrollar infraestructura deportiva, canchas, pistas, parques, ciclovías, y lo tienen que cumplir. Es decir, se tienen que adherir a esa obligación que dicta la norma. Ahora, al principio Jacinto decía algo que es muy real, y es, no hay leyes perfectas. Yo sumaría a eso el hecho de, podemos tener una ley perfecta o casi perfecta, pero si no cambiamos el chip de las autoridades a nivel nacional, desde el presidente de la República, pasando por asambleístas, concejales, alcaldes, prefectos, etcétera, etcétera, si no cambiamos el chip para que entiendan el deporte como una herramienta de desarrollo y como una política de Estado, entonces va a ser difícil avanzar. Porque cuando tenemos autoridades que no comprenden ese concepto, al primer sector que le quitan recursos es al deporte.
al primer sector que le cambian el nombre y ya no es ministerio, sino secretaría, es el deporte. El primer sector que se ve afectado a partir de crisis sanitarias o crisis económicas siempre termina siendo el deporte. Es como la última rueda del coche cuando el deporte debería ser una prioridad para entregarle recursos, para entregarle infraestructura. Rápidamente, Ricardo, el deporte es la mejor herramienta de prevención de enfermedades y ahora con la pandemia lo entendemos más aún. La mejor manera de mantener alejados a los jóvenes de las drogas es un gran generador y desarrollador de turismo en nuestro país. Nuestros mejores embajadores son nuestros deportistas. ¿Y por qué no hablar de desarrollo económico? Hay eventos deportivos como el Ironman en Manta que le dejan a la ciudad de Manta $4 millones en un fin de semana. Y que es reconocido. Ahora, en los últimos años el Ironman ha tomado un gran nivel y mayor reconocimiento. Tanto es así que vienen deportistas del otro lado del mundo para competir en Manta. Exactamente. Entonces, veamos al deporte como esa herramienta de desarrollo social. El deporte no solo transforma la vida de las personas que hacemos deporte, transforma a toda una comunidad, a todo un país. Pero ese es un cambio de mentalidad que luchamos todos los días, Ricardo, y Jacinto no me deja mentir, todos los días para que las autoridades cambien esa mentalidad, entiendan al deporte como una prioridad. Y si unimos eso con una buena ley, bueno, nuestro país va a ser una potencia a nivel mundial en el ámbito deportivo, sin duda. Asambleísta Jacinto. Y para complementar un poco, Ricardo, para complementar un poco el tema de lo que decía Sebastián, la política pública. En el país, hace poco, lamentablemente, el presidente manifestaba que para qué iba a dar recursos a los deportistas si no ganan medalla. Es doloroso porque a lo largo de la historia de nuestro país hemos observado que nuestros principales embajadores han sido los deportistas, los principales embajadores que llevan en alto la bandera de nuestro país y que lamentablemente no son valorados. El deporte, cuando tú inviertes en deporte, tienes la posibilidad de tener menos personas enfermas, no solamente en el tema sanitario, sino en el tema inclusive mental. El deporte te da unas herramientas maravillosas para construir ciudadanía, fortalecer valores, que hoy muchísima falta nos hace falta en nuestro país. El deporte es una de las principales herramientas para construir ciudadanía. Tuve la bendición hace poco, antes de incorporarme a la asamblea, fui asesor del alcalde de Pedro Moncayo, y bueno, es un señor que es Virgilio Andrango, que amanta el deporte. Y por eso yo decía el incentivo para que estos deportistas, estos municipios tengan la posibilidad también de ser valorados o visibilizados el deporte que dan al deporte. Y te lo decía que estamos construyendo más de 6 escenarios deportivos dentro de un cantón muy pequeño. Comenzamos a construir escuelas deportivas. Lamentablemente vino la pandemia y las escuelas deportivas no están funcionando. Pero sin embargo, creo que hemos dado muestra de que con una visión de país, con una visión de que el deporte es el instrumento más maravilloso para construir ciudadanía, vamos a lograr una mejor sociedad. No es el único, también la cultura, el arte son espacios maravillosos para construir ciudadanía, ¿no? Pero, asambleístas, y aquí quisiera ir un poco atando con la realidad que vive el Ecuador y el mundo, la pandemia. ¿Cómo fomentamos ahora el deporte en nuestro país, toda vez que vemos que, por ejemplo, el fútbol a escala barrial está suspendido, el básquet lo propio, y claro, por un tema de sanidad. Es lógico pensar aquello, pero ¿cómo incentivamos ahora a la gente a con una bicicleta, patines? Asambleísta Espinosa. Disculpe, Ricardo. Hay una nueva realidad, es cierto. Pues esta realidad es hace un año. Lo que te quiero decir es que está comprobado que aquellos ciudadanos que han tenido su mejor defensa a través del deporte tienen la posibilidad de soportar mejor este mortal virus. No te estoy diciendo que el deporte nos va a salvar el COVID. Lo que estoy manifestando es que el deporte es uno de los instrumentos, no solo veámoslo como salud física, sino es un tema de salud mental. El deporte te da valores. Tú en el deporte aprendes a ser amigo,
aprendes a ser leal, aprendes a ser compañero, aprendes a trabajar en equipo, lo que lamentablemente en nuestro país, en los diferentes entes ministeriales, no sucede. Cada quien se cree una isla, cada quien quiere hacer las cosas desde su óptica, cada quien cree que su ministerio debe ser la estrellita de Navidad, cuando lo que debe haber una coordinación que permita que el ciudadano sea el beneficiado, no uno como ministerio. Entonces, justamente el deporte te ayuda a mejorar el trabajo en equipo. Es lo que te estoy manifestando, Ricardo. Y me parece interesante esa reflexión. Sin duda, el deporte te llena de valores. No hay nada que discutir allí. Asambleísta Sebastián Palacios, insistir entonces, ¿cómo invitamos ahora a la gente a que tome una bicicleta, tal vez los patines, y salga a caminar, tal vez si no tiene estos instrumentos, pero que haga deporte? Ricardo, ¿cómo motivamos? Bueno, conectándolo con la necesidad que tenemos hoy en día de estar más sanos, de tener nuestras defensas altas. Y la verdad es que no hay mucho que decir. Las personas que hacemos deporte sentimos lo que el deporte nos brinda. Y si es que vemos estadísticas, Ricardo, es bien interesante. A nivel mundial, en el último año, si comparamos agosto 2019 versus agosto 2020, imagínense ustedes que hubo un crecimiento en el uso de las bicicletas de casi un 600%. Es una cosa de locos. Y esto pasó, se generó este fenómeno por varias razones, entre esas porque la bicicleta resulta ser un medio de movilización, un medio de transporte que es mucho más seguro que andar en un bus o en un taxi en términos del COVID, en términos de este virus, pero además me estoy ejercitando, estoy fortaleciendo a mi cuerpo. Claro, hay que sumarles algunos aspectos negativos que pasan en nuestro país, ¿no? Como los accidentes que se dan por conductores irrespetuosos, o incluso algo que sucedió hace poco y que lo estamos combatiendo en coordinación con otras instituciones, el robo de bicicletas, ¿no? Que también es un gran problema. Si salgo en mi bicicleta, ok, estoy sano, pero me terminan robando. No puede ser. ¿Dónde la dejo? No existen parqueaderos seguros. Exactamente. Entonces, por eso siempre es importante pensar en deporte desde una manera integral. Si decimos, la ley del deporte va a cambiar y transformar el deporte, sí, pero junto a otras acciones que son importantes. Hablaba de la acción del gobierno desde la política pública, pero podemos hablar de otras leyes que son trascendentales, como reformas a la ley de tránsito, que también las planteamos y estamos esperando que puedan ser tratadas y aprobadas en la Asamblea Nacional. Ahí ponemos algunas leyes y algunas reformas para que los ciclistas tengan derechos, para que se garantice sus derechos y para que se promueva un respeto al ciclista. Y también se fomenta el uso de la bicicleta como un medio de transporte. Estamos planteando cosas tan interesantes como que cuando una persona va a sacar una licencia de conducir, ¿no? Ustedes saben que uno da un examen. Bueno, que parte de ese examen sea leer un manual de respeto al ciclista, generemos una cultura al respecto de esto y las preguntas que tengas en el examen tengan que ver también con este manual de respeto al ciclista. Entonces, este tipo de cosas son fundamentales en nuestro país. O de lo que observamos en otros países, y con este día cierro, que para sacar tu licencia de conducir, también manejes bicicleta, para que tú te sientas parte de, y por ende respetes a quien va en este vehículo de dos ruedas. Asambleístas, yo les quiero agradecer por estar con nosotros y por dialogar, no tanto de los temas políticos, sé que también nos gusta, nos atrae, pero ahora en los temas del deporte. Y ahora aprovechando que la Asamblea Nacional discutió ya el primer debate, o tuvo más bien este primer debate respecto de las reformas a la ley del deporte. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa, poder conversar sobre estas reformas. Y bueno, estaremos expectantes de lo que será ya el informe definitivo que está a cargo de la Comisión del Derecho a la Salud. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en tercer debate modalidad virtual. Hemos dialogado con los asambleístas Jacinto Espinosa y Sebastián Palacios. Como siempre, ustedes, desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, tendrán sus conclusiones. Esto ha sido tercer debate modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual.